Nous aurons d'abord l'illustre Nchuchuma, puis Emilio Bokui, Mongo Edu. Léoncio Brigol Pignot, secrétaire d'État représentant du ministre d'État de l'Information, de la Presse et de la Culture. La présentation de plans stratégiques 2025-2030 par M. Zue Ndougou Venant, Madame Fabiola Ecole, M. Désiré Meba Mefama. Les deseamos a sus excelencias y séquito una calurosa bienvenida a esta ciudad turística, una feliz estancia entre nosotros y a la par que les pedimos que se sienten cómodos como si estuviesen en vuestros propios hogares. Excelencias, ilustres huéspedes, no pueden imaginar la alegría que embarga en nuestros corazones por haber elegido a esta ciudad costera para que sea el epicentro de las actividades del Juego Con llevados a cabo por motivo del lanzamiento oficial de la Comisión Regional de su pueblo. Su presencia demuestra que cuando África se une en torno a su cultura, nada es imposible. Queridos hermanos y hermanas, el Akon Osongo no es solo un juego, es una escuela de sabiduría, una ciencia del pensamiento, una filosofía de vida. La creación de esta comisión nace del deseo compartido de nuestros países hermanos, Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún y Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Antes de empezar con el discurso, me gustaría que hiciésemos una pequeña reflexión de cuando todos los que aquí presentes eran niños, tanto mujeres como hombres. En ocasiones, cuando queremos jugar, algunos salían de sus barrios para ir a otros barrios, sea fútbol o sea otra cosa. Y lo que más aquí me embarga y me llena de muchísima alegría es que nuestros hermanos de Gabón, Camerún, etc., en características del juego, eso nos haya hecho reunirnos aquí, dentro de esta paz que nos ofrece el jefe de Estado. Yo quiero un fuerte aplauso para eso, por favor. La vision ici, c'est amener le son au niveau le plus haut, le promouvoir, le développer, le passer de corps et à cette pratique sociétale qui peut être enseignée en milieu d'éducation. Au Gabon, il n'y a pas de rouge, ça veut dire qu'au Gabon, il y a déjà une fédération et c'est très bien. On veut suivre l'exemple du Gabon pour promouvoir le Songo en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo. Et on pense que si on implique tous les pays de la sous-région d'Afrique centrale à contribuer pour les missions de la Commission sous-régionale de Songo, nous aurons un patrimoine au moins à donner au monde. Le football, le ludo, le carré, les échecs, les pétanques, sincèrement, ce n'est pas pour nous. On le fait parce que les autres ont bien créé, ont bien pensé. Nous aussi, nous devons penser notre sport, notre culture, pour le vendre au monde. Et c'est ça le panafricanisme. Todas estas afiliaciones remiten a un solo juego. Pero no es solo un juego. El Songo, como lo ha dicho el presidente Emilio Bokui, es una institución cultural, un espejo de nuestra sabiduría ancestral, una herramienta de educación, cohesión, transmisión. Enseña la estrategia, la paciencia, el espíritu analítico, sobre todo el respeto hacia el otro, que estemos de acuerdo o no. Es que muchos no lo creían, pero era una realidad. No es que ganaba a todos, pero a algunos le daban y él también daba a los FARC. Por lo tanto, cuando hablamos de integración, la integración no es solamente subregional, la integración también tiene que ser nacional. Por lo tanto, tanto Bubis, tan Combes. Le président de la République gabonaise a fait de la tradition, la promotion de nos valeurs culturelles une des priorités de sa vision politique.
Nous sommes des soldats. Nous appliquons. Cette reconnaissance aussi, vous avez entendu parler du président de la République de Guinée équatorienne. Nous sommes à son école. Et cette école est due. Féliciter encore toute la commission. Et je leur dis souvent, nous sommes des soldats. De nuit comme de jour, ils peuvent me déranger quand ils veulent. Cette chose est